Bueno, buenas tardes a todos. Em, Vamos a comenzar el tercer encuentro de la réplica de la capacitación del abordaje de los contenidos de genética desde el punto de vista disciplinar y didáctico con su relación con los contenidos de biología. Bueno, antes de comenzar con los contenidos que hoy nos competen, vamos a hacer un recorrido, una síntesis de un recorrido de lo que venimos viendo en los encuentros anteriores, como para situarnos en lo que tenemos que ver hoy. Nosotros hemos visto cómo se va presentando la información genética, eh, primero desde el punto de vista molecular, ¿sí? O sea, nosotros hemos hablado de cuál es la característica de la molécula responsable de la herencia, hemos hablado del ADN, qué características tiene el ADN, eh, por qué alberga la información genética, qué características químicas y moleculares tiene para poder albergar la información genética, cuál es la diferencia entre una molécula de ADN de células procariotas, de células eucariotas, qué pasa con esa información genética en el momento en que una célula se está o previamente a que una célula se esté por dividir. Hemos hablado del proceso de duplicación, que es una característica propia de esta molécula, el proceso de transcripción, que es cómo esta molécula, eh, digamos, se copia en otra molécula, que es el ARN mensajero, que es capaz de salir del núcleo para dirigirse al citoplasma, y ahí en el citoplasma, en colaboración con los ribosomas, se produce otro proceso importante, que es la traducción. O sea, se traduce el mensaje que está escrito en los nucleótidos al mensaje de los aminoácidos, que van a ser las unidades constructoras de las proteínas. Hemos hablado de la importancia de explicar, cuando uno enseña genética, qué tienen que ver las proteínas con la herencia, porque en realidad es una pregunta que los alumnos nos pueden hacer cuando hablamos sobre todo del flujo de la información genética y llegamos a las proteínas. En realidad, las proteínas son las que se van a transformar después en las características que tenemos todos los seres vivos, las diferentes características que tenemos todos los seres vivos. Bien, hemos hablado entonces a nivel molecular, a nivel celular, ¿sí? ¿Qué es esto que estoy explicando? ¿Qué es lo que pasa a nivel celular con esta información genética? ¿Cómo fluye dentro de la célula? ¿Sí? Para transformarse en las características que van a tener todos los seres vivos. Y por último, ¿qué es lo que nos compete hoy? Es a nivel individuo, ¿sí? Voy a compartir pantalla, voy a utilizar el PowerPoint que digamos que tiene los contenidos todos sintetizados de los tres encuentros, para que podamos ir sintetizando lo que venimos viendo. Bueno, aquí en toda la primera parte, nosotros, bueno, como venía diciendo, hemos visto qué es lo que pasa con esa información genética, ¿sí? Qué es lo que pasa a nivel didáctico cuando uno enseña cuando uno enseña estos contenidos. Aquí hemos hablado también de la importancia de la historia de las ciencias, cuando uno enseña todos los contenidos en realidad relacionados con las ciencias, porque es importante ver cómo se ha construido el conocimiento científico, ¿no? Bueno, aquí hablamos precisamente de lo que decía hace rato, de las características químicas que tienen la molécula de ADN, ¿sí? Aquí es cómo fluye esa información genética, que era lo que yo decía hace rato. A nivel celular, esa molécula de ADN, cómo se compacta dentro de un núcleo, y cuando hablamos dentro de un núcleo estamos hablando dentro de una célula eucariota,
¿sí? Y también dijimos que por qué es necesario que la molécula de ADN se compacte en una célula eucariota y por qué no ocurre en las células procariotas. Y hemos dicho también que eso ocurre porque el ADN procariota es un ADN circular, cerrado, es un ADN menos extenso que el ADN eucariota. Por lo tanto, este ADN necesita, con la ayuda de proteínas denominadas histonas, compactarse lo más que pueda para caber en el núcleo. Ese ADN no siempre, o sea, ese ADN antes que la célula se va a dividir, lo vamos a encontrar de una manera descondensada y cuando la célula está por comenzar la división celular, ya sea en un proceso de mitosis o en un proceso de meiosis, se va a compactar lo más que se puede en el mayor grado de compactación, que son los cuerpos estos que nosotros denominamos cromosomas. También hablamos de la diferencia que hay conceptual entre ADN, cromosomas y cromatina. ADN es la molécula solita. La cromatina es el ADN asociado a proteínas histónicas y no histónicas. Y los cromosomas en realidad son el mayor grado de compactación de la cromatina dentro de un núcleo. Muy bien, hemos hablado también de los procesos de división celular en los seres vivos, la división celular a nivel de células somáticas, que es la mitosis, que permite reparar tejidos, permite el crecimiento de los seres vivos, reproducir las células, y la meiosis, que permite originar células sexuales a partir de células germinales. Muy bien. También hemos hablado que estos procesos tienen que estar controlados, ¿sí?, por diferentes puntos de control para evitar, digamos, errores en la información genética, las famosas mutaciones que nosotros conocemos, ¿sí?, que pueden ser de origen puntual, pueden ser de origen cromosómico, pueden ser de origen numérico, en fin. Bien, para no detenernos demasiado, vamos a lo que hoy nos compete, que es la información genética a nivel individuo. O sea, esto comienza con Gregor Mendel, ¿sí? A Mendel se lo considera el padre de la genética. Si bien sus descubrimientos lamentablemente no tuvieron la suerte de ser reconocidos por la comunidad científica, ya vamos a ver por qué, se lo considera el padre de la genética porque fue el que descubrió, el primero que descubrió, digamos, cómo era que se transmitían esa información genética de los progenitores a la descendencia. Gregor Mendel era un monje austríaco, ¿sí? Que como dice ahí lo escrito, estudió botánica, matemática, y en realidad él en su abadía, digamos, se pone a trabajar de una manera muy simple, como si fuese un jardinero, ¿sí? Tal cual como si fuese un jardinero, porque trabajó de una manera muy sencilla. ¿Qué elige él para trabajar? Elige las plantas de arvejilla, el Pisum sativum, ¿sí? ¿Y por qué elige esa plantita para hacer sus pequeñas experiencias? Porque era una planta de muy fácil reproducción, de fácil reproducción y de rápida reproducción, ¿sí? Y era una planta que tenía 7 características, que son las características que se muestran en la imagen, 7 características bien marcadas, que era lo que él necesitaba para trabajar sobre cada una de esas características y ver los resultados que obtenía. Muy bien. ¿Qué es lo que hace Mendel al principio? Él toma plantas y toma la característica, o sea, toma 2 plantas y toma la primera característica, que es el color de sus flores. Y trabaja con plantas de líneas puras, ¿sí? O sea, plantas que en su momento se autopolinizaron y que solamente daban descendencia de esos colores, o sea, plantas de color púrpura, de flores de color púrpura y de flores de color blanca. Como se autopolinizaban, las plantas de color púrpura daban solo descendencias púrpuras y las plantas de color blanca daban descendencia de flores de color blanca. A eso se llamó líneas puras. ¿Qué es lo que hace Mendel? Para salir de ese tipo de cruzamiento que venían teniendo las plantas, eso se llama autopolinización, él a una de las plantas le corta los
los estambres, para que no se autopolinicen, sino para que se pueda producir una polinización cruzada. O sea, el polen de una de ellas se posa sobre el estigma del gineceo de la flor de la otra planta y ahí se produce la fecundación. Entonces, cuando él cruza una planta de flor púrpura con una planta de flor blanca, se da con una primera generación a la que llama filial 1, ¿sí? Que surge de todas flores púrpuras. Y esto le llama la atención a Mendel porque dice, si la generación parental, que viene a ser la generación de los progenitores, estaba conformada por una planta con flores púrpuras y otra planta con flores blancas, y toda la primera generación de descendencia es de flores púrpuras, ¿qué es lo que ha ocurrido con el otro carácter? O sea, con el carácter flores blancas. Bien, entonces, a este primer resultado, con este primer resultado, Mendel enuncia el principio de la uniformidad. ¿Qué dice el principio de la uniformidad? Que cuando se cruzan dos líneas puras, toda la primera generación, o sea, toda la primera descendencia que se obtiene, se parece a uno de los progenitores. ¿Qué significa aquí? Toda la primera generación va a ser púrpura. Bien, pero como Mendel utilizó también aquí el método científico, ¿qué quiere decir? Que en función de una observación se plantea un problema y al mismo tiempo frente a ese problema enuncia una hipótesis, el problema planteado frente al resultado obtenido es, si yo he cruzado dos plantas de colores diferentes, cuyas flores tenían colores diferentes, ¿por qué toda la primera generación ha salido de un solo color? ¿Qué es lo que ha ocurrido con el carácter blanco? Entonces, frente a esto, había dos opciones, o que haya desaparecido el color blanco o que haya quedado oculto. Entonces, ¿qué es lo que hace? En este caso, ahora sí permite que las plantas de la primera generación se autopolinicen, ¿sí? Y cuando permite que se autopolinicen, obtiene otros resultados. Obtiene un resultado 3:1, como se llama, en proporción, porque el 75% de la segunda descendencia, o sea, de la filial 2, es de flores púrpuras y aparece el color blanco en un 25%. Entonces, aquí es cuando Mendel enuncia la segunda ley, ¿sí? Y dice que los caracteres recesivos que no aparecen en la primera generación, aparecen en la segunda generación en esa proporción, 3:1, ¿sí? Pero también él dice, es evidente que hay caracteres que en los organismos hay dos tipos de caracteres que se manifiestan y caracteres que quedan ocultos. A esos caracteres que se manifiestan, Mendel los denomina dominantes. Y a los que quedan ocultos y que pueden salir en una segunda generación, pueden aparecer en una segunda generación, los denomina recesivos. Aquí también se presenta la ley de la segregación, ¿sí? La ley de la segregación que dice que cada característica en todos los seres vivos está gobernada por un par de factores, ¿sí? Recordemos que Mendel no podía hablar de genes porque no se conocía hasta ese momento qué eran los genes, quién eran los genes, no se sabía, no había idea de ADN ni de nada. Entonces él habla de factores y dice, todas las características están gobernadas por un par de factores, los cuales se segregan, y aquí está ese término, se segregan para formar las gametas. Aquí hay algo muy particular que uno cuando enseña genética tiene que explicar, no solamente enunciarla a la ley de una manera memorística, sino desmenuzarla para que los alumnos se entiendan. El término de segregación
Y ahí es donde nosotros vamos a hacer una relación conceptual con los contenidos de biología. El término segregación tiene que ver directamente con el proceso de meiosis. Nosotros vemos que tanto en meiosis 1 como en meiosis 2 hay segregación. ¿Sí? ¿Segregación de qué? Primero empecemos a analizar por qué Mendel habla de que cada característica es gobernada por un par de factores. Esos factores, que años más tarde los vamos a llamar genes, se presentan de a pares. Esos pares se llaman se llaman alelos, genes alelos, ¿sí? Muy bien. Esos genes alelos son genes que informan para una misma característica que se encuentran en los cromosomas homólogos, o sea, en los pares homólogos, y que provienen uno de origen materno y otro de origen paterno. De ahí la razón por la cual se presenten de a pares. Esto es muy importante, que cuando nosotros explicamos genética mendeliana, para introducir al tema de herencia, hagamos esta aclaración a los alumnos y les recordemos y vayamos a hacerlos relacionar con este contenido de meiosis. Genes alelos que pueden ser iguales, que pueden ser diferentes. ¿En qué sentido? Si yo tengo dos genes dominantes, o sea, dos alelos dominantes, mi genotipo, o sea, mi constitución genética para una determinada característica va a ser homocigota dominante. Si yo tengo dos genes recesivos, mi genotipo va a ser homocigota recesivo. Y si, como en este caso, tengo un gen dominante y un gen recesivo, va a ser heterocigota. Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir. Aquí se habla de la ley de segregación, que dice que estos alelos, o sea, estos pares de factores de los que hablaba Mendel, en el momento en que se van a formar las gametas, ¿sí? Se van a separar. Y vuelvo a recordar, cuando hablamos de meiosis, hay que recordarles a los alumnos en lo posible siempre tener una lámina de meiosis al lado para que se visualice y el alumno entienda de qué estamos hablando. Esos factores se segregan en primer lugar cuando se segregan los alelos, los cromosomas homólogos. ¿Sí? Cada cromosoma homólogo va a una célula hija en meiosis 1. ¿Sí? Después hay una segunda división meiótica, ¿no es cierto?, donde lo que se segregan son las cromátidas hermanas. Muy bien. Ahora, esta sería la segunda ley de Mendel, ¿sí? Muy bien. Después, hasta este momento, Mendel había trabajado con una sola característica. Y esto que estamos viendo ahora lo hizo con cada una de las 7 características que se mostraron en la primera imagen, ¿sí? En cada una de las 7 características estudiadas en el Pisum Sativum. Muy bien, esta se llama ley de la segregación. Luego hay una tercera ley, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahora Mendel, en lugar de tener en cuenta una sola característica en el cruzamiento, tiene en cuenta 2 características de manera simultánea. Por lo tanto, habla de la ley de la segregación independiente. ¿Y qué dice? Que vuelvo a repetir que cada característica, o sea, volvemos a repetir nosotros para recordar, cada característica está gobernada por un par de factores que son estos que estoy marcando con el cursor, ¿sí? En este caso, toma en cuenta el color de la semilla y toma en cuenta la textura, ¿sí? Amarilla, verde, lisa, rugosa, ¿sí? Esas son las características. Y cruza una semilla de color amarillo y de textura lisa. Ambas, características dominantes, con una semilla verde de textura rugosa, ambas características recesivas. Y ahí dice, cuando se cruzan más de una característica de manera simultánea, cada una de los factores
que determina cada característica se segrega de manera independiente de la otra característica para formar las gametas. O sea, cada característica se segrega de manera independiente respecto de la otra. ¿Qué quiere decir esto? La característica del color se va a segregar de manera independiente de la característica de la textura en el momento de formar las gametas. Quiere decir que aquí, si se han cruzado dos plantas, en este caso, donde se han tenido en cuenta dos características de manera simultánea, una doble homocigota y la otra doble homocigota dominante y la otra doble homocigota recesiva, cuando se segreguen los genes, o sea, los factores según Mendel, ¿qué va a pasar? Un factor que determine el color de la semilla va a ir a una gameta junto con un factor que determine la textura. Y así sucesivamente, y se van a formar en este caso 4 combinaciones genéticas diferentes. Entonces, cuando él utiliza el cuadro de Punnett, que en genética es este cuadro que podemos utilizar para hacer los cruzamientos y para ver la proporción en la descendencia, porque aquí hay que aclarar esto también a los alumnos. El cuadro de Punnett no nos está indicando cantidad de descendientes, sino un cálculo probabilístico nada más. O sea, en un total de un 100% de descendencia, ¿qué porcentaje de descendientes va a tener determinadas características? Él observa cuando cruza las gametas femeninas con las gametas masculinas, porque tanto la planta femenina como la planta masculina, en este caso, tenía las mismas combinaciones genéticas, ¿qué va a obtener? 9 plantas, ¿sí? Van a ser amarillas y de textura lisa. O sea, va a obtener 9 amarillas de textura lisa, 3 amarillas de textura rugosa, 3 verdes de textura lisa y una verde de textura rugosa. O sea, en este tipo de cruzamiento que hizo Mendel, vuelvo a recordar que se parte de 2 semillas cuyas características son una doble homocigota dominante y la otra doble homocigota recesiva, se va a obtener una proporción de 9, 3, 3, 1. Obviamente, estas proporciones cambian cuando se cambia el genotipo de la generación parental, o sea, cuando se cambia el genotipo de los progenitores. ¿Sí? Bien. A ver, hace rato les dije que en realidad los estudios de Mendel, si bien Mendel es considerado el padre de la genética, porque fue el primero que incursionó en este tipo de estudios, sus trabajos no fueron reconocidos por la comunidad científica. ¿Por qué? Porque él no tenía cómo sustentar teóricamente esto. O sea, no había, como les decía, no se sabía, él hablaba de la transmisión de las características hereditarias, pero no sabía quién era el encargado de transmitir esta información. O sea, no se sabía qué era el ADN. Él hablaba de factores porque no se sabía qué eran los genes, ¿sí? Mucho menos los cromosomas. Entonces, en realidad, es como que sus trabajos quedaron encajonados, ¿sí? Y años más tarde, como ocurre con muchos descubrimientos en la ciencia, otros científicos retoman estos trabajos, hacen los mismos descubrimientos de Mendel y después se encuentran los trabajos de Mendel y se dan cuenta que no habían sido los primeros, sino los segundos en descubrir las leyes de la herencia. Lo bueno es que ante la comunidad científica tuvieron, digamos, la buena actitud de decir que en realidad
hubo alguien antes que ellos que había descubierto esto primero. Y bueno, y se lo reconoce a Mendel en ese momento. Muy bien. A ver, no todo, por supuesto que esto que de lo que voy a hablar ahora, se lo descubre después de Mendel. No todos los tipos de herencia se dan como había propuesto Mendel. Cuando tengo un carácter dominante y un recesivo, no siempre se manifiesta el dominante, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a muchos otros tipos de herencia que se descubrieron después de Mendel y que no seguían las leyes de Mendel, se las llamó o se las encuadró dentro de las excepciones a las leyes mendelianas. ¿Por qué? Porque salen de lo que había planteado Mendel. O sea, son tipos de herencias diferentes a las que había planteado Mendel. ¿Sí? Por ejemplo, a modo de solamente de nombrar, de describir someramente la herencia intermedia. Por ejemplo, según Mendel, si él cruzaba plantas de flores rojas con plantas de flores blancas, toda la primera generación salía roja. Sí, puede pasar, pero eso es siempre y cuando haya un tipo de herencia que se llame dominancia completa, que significa que un carácter domina completamente sobre el otro y se manifiesta. Pero después se descubre que también hay otro tipo de dominancia que se llama dominancia incompleta o herencia intermedia, como se llama aquí. ¿Qué significa? Yo puedo tener plantas de flores rojas, plantas de flores blancas y termino teniendo una descendencia de flores rosas, que sería no una mezcla, porque no es que se mezclan los colores, sino se trata de un carácter intermedio, por eso se llama herencia intermedia. No es ni roja ni blanca, es un carácter intermedio. También otro tipo de excepción es la codominancia. ¿Sí? Por ejemplo, en la especie humana, nosotros tenemos un ejemplo de codominancia, que son los individuos que tienen grupo AB. ¿Qué significa? De uno de los progenitores ha heredado el gen para el grupo A. De otro de los progenitores ha heredado el gen para el grupo B. Entonces, ese individuo va a tener el grupo AB. Dominan simultáneamente ambos grupos, digamos. O sea, por eso la persona es de tipo AB, de sangre. Bien. En el caso de alelos múltiples, o sea, él decía que cada característica está gobernada por un par de factores, pero vemos que hay características que están gobernadas por más de un par de factores. En el caso justamente de los grupos sanguíneos, ¿sí? Los grupos sanguíneos pueden ser determinados por 3 alelos. El grupo A, el gen para el grupo A, el gen para el grupo B y el gen para el grupo 0. Bien, de la combinación de esos genes es lo que son los distintos grupos sanguíneos que vamos a tener. Incluso dentro de los grupos sanguíneos tenemos diferentes genotipos. Genotipos homocigotas dominantes, genotipos heterocigotas, genotipos homocigotas recesivos, como es el caso de las personas que tienen el grupo 0. Y aquí voy a hacer una salvedad que tiene que ver con lo anteriormente explicado. Los caracteres recesivos, eso también es muy importante aclarar a los alumnos, los caracteres recesivos solamente se manifiestan bajo la forma homocigota recesiva, porque a diferencia del carácter dominante, el carácter dominante puede tener 2 formas de manifestación, cuando es homocigota dominante o cuando es heterocigota, mientras que un carácter recesivo solamente se manifiesta bajo la forma homocigota. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber recibido de ambos progenitores los genes recesivos. ¿Sí? Bien. Bueno, y los voy a nombrar solamente, las voy a nombrar a las demás excepciones, los caracteres poligénicos, las interacciones génicas como la epistasia, la no epistasia. Y aquí sí me voy a detener.
Aquí sí me voy a detener. ¿Por qué? Porque esta es una excepción a las leyes mendelianas, que es la herencia ligada al sexo, ¿sí? Nosotros tenemos dos tipos de cromosomas en nuestro cuerpo. Los cromosomas somáticos, perdón, en nuestro cariotipo. Los cromosomas somáticos, que son 22 pares, ¿qué quiere decir? Son cromosomas que van a llevar información para todas las características de nuestro cuerpo. Y un par, que es el par número 23, que es el par sexual, ¿sí? El par X, X o XY. Si son dos X, estamos hablando de un cariotipo de mujer. Si es XY, estamos hablando de un cariotipo de varón. Muy bien. ¿Qué características tiene la herencia que se da en este tipo de cromosomas? A ver, cuando yo hablo de un cariotipo, hablo de un ordenamiento de los cromosomas que se dan que se hacen, eso hacen los genetistas, sacan microfotografías en un estado de metafase de una célula y después ubican esos cromosomas de acuerdo con el tamaño, la información genética, y van formando los pares cromosómicos, desde el número 1 al número 23. Si nosotros observamos un cariotipo humano, por ejemplo, vamos a ver que si lo observamos el cromosoma número 1, el número 2, el número 3 y así hasta el número 22, son muy similares, casi idénticos. ¿Qué quiere decir? Tienen la misma forma, el mismo tamaño, incluso tienen la misma información genética. Los genes están ubicados en los mismos locus, o sea, en los lugares, ¿sí? Por eso hablamos de genes alelos, ¿sí? Porque justamente son pares homólogos. Hemos recibido uno de la madre y uno del padre. Bien, pero si observamos el último par cromosómico, que es el número 23, vamos a ver una diferencia abismal entre ambos cromosomas. El cromosoma X es un cromosoma mucho más grande que el cromosoma Y. Aquí los tiene. Obviamente que este es un cromosoma simple con una sola cromátida. En un cariotipo lo van a ver duplicado, ¿no? Porque como ya está en una etapa de división celular y han pasado por una fase S del ciclo celular, por lo tanto han originado una cromátida hermana. Aquí es un cromosoma simple. Y si ustedes lo ven así a simple vista, van a observar. Los cromosomas sexuales tienen una porción, que es la que estoy marcando con el cursor, en la que puede haber correspondencia genética. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que donde hay un alelo en el cromosoma X, es probable que haya un alelo en el mismo lugar en el cromosoma Y. Esa zona en la que los dos cromosomas se parecen se llaman segmentos homólogos. Bien. Pero si ustedes observan la otra parte, o sea, los otros brazos, los otros dos brazos de los cromosomas, hay una diferencia muy significativa. Entonces, esas zonas en donde no puede haber correspondencia genética porque empezando el tamaño no es igual, ¿sí? Se llama segmento diferencial o segmento heterólogo, ¿sí? Bien, ciertos tipos de herencia que se llaman herencia ligada al sexo y tiene que ver con los cromosomas sexuales, y eso hay que aclarar, ¿sí? A los alumnos, no con el acto sexual, sino con que es herencia que se da por genes que vienen nada más que situados en los cromosomas sexuales. Ciertos tipos de herencia se dan porque hay genes que solamente los va a llevar el cromosoma X y que no van a estar presentes en el cromosoma Y. Por lo tanto, se van a heredar únicamente por el cromosoma X y al revés, lo mismo, viceversa. Puede haber genes que solamente estén presentes en el cromosoma Y no estén presentes en X, por lo tanto se van a heredar únicamente por el cromosoma Y. Nosotros, cuando enseñamos en la secundaria, hay muchas patologías que se heredan por herencia ligada al sexo, pero siempre planteamos las representativas, que son el daltonismo y la hemofilia, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del daltonismo y la hemofilia, siempre decimos, son
enfermedades que normalmente las hace heredar la mujer y que sí o sí la padece el hombre, ¿sí? También la puede padecer la mujer. ¿Pero por qué la padece el hombre? Porque la mujer tiene 2 cromosomas X. ¿Y qué puede pasar? Puede pasar que uno solo de sus cromosomas X tenga el gen para el daltonismo, para la hemofilia, y el otro no. Entonces esa mujer va a tener la información genética, pero no la va a manifestar. En ese caso se dice que la mujer es portadora, ¿sí? Ahora, esa mujer portadora sí puede hacer heredar a su descendencia ese cromosoma con la información para las 2 patologías. En cambio, el hombre, si su único cromosoma X, como el hombre tiene un genotipo XY, si el hombre, el único cromosoma X, lo tiene afectado con cualquiera de los genes para estas 2 enfermedades, va a padecer la enfermedad, porque no tiene la otra alternativa que sí tiene la mujer. Bien, a ver, esto es muy importante que yo aclare antes de que pasemos a las actividades planteadas como actividades de resolución de forma domiciliaria, ¿no? Cuando uno plantea los problemas de genética, las situaciones problemáticas de genética, tiene que hacerlo de manera que haya implícito, un razonamiento, ¿sí? O sea, que el docente promueva el razonamiento en la resolución de las situaciones problemáticas de genética y no que sea una mera resolución mecánica, ¿sí? Nosotros vamos a escuchar que los alumnos dicen, ah, sí, profe, el A por A, el B por B, y no debemos aceptar eso. Primero, desde el detalle más sencillo, que es preguntarle a un alumno, ¿recuerdas qué quiere decir o qué significa, qué simbolizan las letras? ¿Por qué ponemos 2 letras? ¿Por qué has puesto 2 letras iguales? ¿Por qué has puesto 2 letras diferentes? Y bueno, el alumno tendrá que razonar y contestar que las letras representan a los genes, que se ponen de a pares porque representan los alelos. ¿A dónde se encuentran los alelos? En los cromosomas homólogos. Todo eso forma parte de nuestro deber en el momento de enseñar genética, de hacer razonar para que ese conocimiento, ese contenido, ese concepto se ancle en el alumno. ¿Sí? Bien. Y como les digo, durante la resolución de las situaciones problemáticas, siempre, más allá de que la situación problemática tiene un procedimiento, que el alumno debe hacerlo paso a paso para irlo razonando, siempre tiene que pensar por qué está haciendo lo que está haciendo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué he puntualizado yo aquí que tenemos que tener en cuenta? Iniciar el proceso de resoluciones de problemas con planteamientos tipo causa-efecto y luego efecto-causa. ¿Qué serían? Estos son los 2 tipos de problemas que se nos presentan cuando vemos un problema de genética, una situación problemática. Causa-efecto es que yo dé el genotipo de los progenitores y que a partir del genotipo de los progenitores el alumno tenga que deducir el genotipo de la descendencia. Por eso se llama causa-efecto. Ese es el más fácil. ¿Sí? El que más nos lleva a pensar, ¿sí? Es el otro, es el efecto causa, que también vamos a encontrar cuando uno en una situación problemática de genética pone, se observan determinados genotipos en 3 hijos de una pareja que son rubios, de ojos claros, morochos, de ojos oscuros, eh, más o menos pensar cómo podrían ser el genotipo de los progenitores, o sea, el proceso contrario. Damos el genotipo de la descendencia o el fenotipo de la descendencia, ¿sí? Para averiguar el genotipo y el fenotipo de los progenitores.
¿sí? Bien, aquí también, como observarán, yo estoy manejando una terminología específica que desde el primer encuentro yo dije que es muy necesario que el alumno maneje un glosario y que ese glosario lo sepa bien, porque si no, estamos repitiendo conceptos que van a quedar en el aire porque el alumno, si no sabe de qué se trata, no va a poder entender lo que está haciendo. El segundo punto, plantear situaciones de problemas próximos a los alumnos, usando caracteres de genética humana. En lo posible, no digo que los otros problemas no sean útiles, pero lo que más les llama la atención es cuando nosotros utilizamos situaciones problemáticas de genética humana, ¿sí? Ya sea patologías o características heredadas, se entusiasman cuando empiezan incluso a plantear su propia herencia. Ay, profe, yo soy rubio, de ojos marrones, mi papá es o mi mamá tiene estas características. Y está bueno también para algo que no hemos explicado aquí, pero que ya no nos dan los tiempos, pero está bueno el uso de árboles genealógicos. Eso es muy bueno, es muy útil, es un procedimiento que permite un razonamiento muy útil para los alumnos. A veces ayuda un poquito más que el cuadrado de Punnett, porque aparte da una idea acabada de, digamos, de la herencia desde los progenitores a la descendencia o al revés también, ¿sí? Bien, utilizar esquemas que representan el comportamiento de los cromosomas, genes, alelos durante la meiosis, que era lo que yo les decía. Es importante ir y volver con el contenido de meiosis, ¿sí? Y no utilizar los problemas de genética al final del tema, sino que pueden ser útil su planteamiento a lo largo de una secuencia didáctica, ¿sí? O sea, podemos poner como ejemplos ciertos problemas, ciertas situaciones problemáticas, a medida que, por ejemplo, vamos explicando la primera ley de Mendel, la segunda ley de Mendel y la tercera ley, y vamos haciéndolos trabajar con alguna situación sencilla, pero donde se ponga en práctica lo que vamos viendo en teoría. Bien, quiero ahora compartir las actividades que ustedes van a tener que realizar de manera domiciliaria, las van a tener que subir a la plataforma. También se les recuerda que es muy importante que ustedes suban a la plataforma la resolución de actividades, porque eso va a permitir después la acreditación de la capacitación, ¿sí? Tienen que tener un 100% de actividades subidas a la plataforma para que se les acredite la capacitación. Bien, las actividades planteadas, la primera actividad planteada es, yo les doy una serie de gráficos. Estos gráficos incluyen, digamos, es un paseo por lo que venimos viendo, ¿sí? Desde el primer encuentro hasta ahora, hasta el día de hoy. Y es una actividad que está bien plantearla a los alumnos también, ¿sí? Por eso yo se las planteo a ustedes, que es que escriban un texto de lo que para ustedes representa cada una de esas imágenes, ¿sí? Esto está bueno trabajar con los alumnos porque esto a veces nos da cuenta, es un tipo de evaluación formativa como para ir viendo cómo se han comprendido los temas, si se han comprendido o si no se han comprendido, si han quedado baches, si han quedado algunos aspectos sin comprender bien, ¿sí? Entonces, esta actividad está buena, que la empecemos a hacer nosotros como docentes para después poderlas aplicar a los alumnos. Lo segundo es una resolución de situaciones problemáticas, ¿sí? En función de lo que hemos hablado, más toda la teoría que ustedes tengan a su disposición y que manejen desde la práctica docente o desde el estudio, en el caso de los estudiantes del último año de los profesorados, ¿sí? Son situaciones sencillas, ¿sí? Donde ustedes van a tener que razonar y van a tener que responder, o sea, van a tener que resolver las situaciones problemáticas, ¿sí? Tienen cruzas de una sola característica, las que se llaman monohíbridas.
Después, sí, son cruzas monohíbridas. En este caso tienen una resolución de una situación problemática de una cruza dihíbrida, porque tiene en cuenta dos características, color de cabello y color de ojos, ¿sí? Les he puesto una situación problemática de herencia ligada al sexo, porque habla de daltonismo. Bueno, he hecho aquí una referencia cortita para no saltear, para no pasar por alto, de cómo se elabora un árbol genealógico. Es muy fácil, es muy fácil, pero está bueno para poder aplicarlo a los alumnos. Y por último, les pido que cualquiera de estas situaciones problemáticas planteadas arriba, vean si las pueden resolver a partir de un árbol genealógico, ¿sí? Como para que pongamos en práctica la elaboración de un árbol genealógico sencillo. Bien. Y por último, este, en la otra actividad hago una breve reseña de Mendel. Empecé con tres preguntas problematizadoras, ¿no? La clase, que son preguntas que también nos pueden servir para comenzar una clase. Preguntas disparadoras, ¿sí? Esto de por qué no somos clones de nuestros padres, por qué no somos clones de nuestros hermanos y compartimos los mismos genes, ¿sí? A mí me gustan estas dos preguntas siempre para comenzar una clase de genética, porque eso hace pensar también a los alumnos, ¿no? Que es a lo que nosotros tenemos que tender, a que las preguntas nuestras siempre estén direccionadas a ser preguntas abiertas, preguntas para pensar, ¿sí? Preguntas inferenciales, no de respuestas cerradas como del sí o del no, porque eso nos lleva al razonamiento, ¿sí? Eh, y por ahí eh, puede que no la contesten al principio, pero luego que nosotros desarrollemos todos los contenidos de herencia mendeliana y no mendeliana, quizás puedo retomar esas preguntas al final de la clase y puedo ver qué me contestan los alumnos y seguramente va a haber una respuesta porque va a haber un sustento teórico ya, ¿sí? Aquí también unas preguntitas para resolver. ¿Por qué Mendel utiliza, qué plantas utiliza? ¿Por qué utiliza esas plantas? ¿Sí? Aquí también la pregunta para el análisis de los gráficos, que también es importante cuando nosotros le presentamos este tipo de gráficos de los cruzamientos que realizó Mendel, que cómo procede Mendel con las plantas de guisante, a qué llama líneas puras, con qué objeto le corta las anteras a las flores. Perdón, aquí no es con qué objeto, es con qué objetivo, ¿sí? Porque si no se puede pensar que con una tijera, no, con qué objetivo les cortó las anteras a las flores, ¿sí? ¿Qué resultados obtuvo? ¿Cuál fue el planteamiento que se pudo haber hecho Mendel a partir de los resultados? Estas preguntas son muy importantes para el razonamiento del alumno cuando nosotros enseñamos estos contenidos, ¿sí? ¿Qué significa el concepto de genotipo, el concepto de fenotipo? Y aquí hay otros conceptos también para trabajar y para ir formando ese glosario del cual yo les hablaba. ¿Qué quería decir Mendel con la palabra factores? Después se convierte en genes, alelos, dominantes, recesivo, homocigota, heterocigota, segregación. Aquí siguen las preguntas de análisis. ¿Cómo están representados en el gráfico ese par de factores? ¿Por qué están de a pares? ¿Qué significa que se segregan? ¿Dónde se hace evidente que esos factores se segregan en ese proceso? ¿Qué resultados obtiene Mendel en su segundo cruzamiento? ¿Cómo se explicaría esto a los alumnos teniendo en cuenta los resultados del primero? ¿Sí? Bien. ¿Y cómo se simbolizan los genes? ¿Sí? Esto les puse en otro color porque eh, esto hay que tener en cuenta porque puede haber errores, siempre los hay, que el par de letras significa que para una misma característica siempre voy a usar un par de letras. Cuando yo trabajo con dos características simultáneas, obviamente las dos letras van a ser diferentes. Siempre de a pares, pero diferentes. ¿Sí? Bien. Y bueno,
Les seguí poniendo otro tipo de gráficos como para complementar la información, qué es un gen, y aquí voy a hacer una breve explicación. No dejemos que el alumno diga un gen es un pedazo de ADN, como dicen a veces, ¿sí? Se supone que hay alguien que pensó una definición desde un estudio científico como para que nosotros permitamos que los alumnos digan que es un pedazo de ADN, como dicen algunos alumnos. No, el gen es una secuencia de nucleótidos que codifica para una determinada proteína, ¿sí? Y que esa proteína luego se va a convertir en una determinada característica. Aquí está representado. Sí, yo le puedo explicar que aquí está la molécula de ADN, que sí, hay un segmento que va a representar a este gen que está marcado en el cromosoma, pero ese segmento no es cualquier segmento, porque no cualquier segmento del ADN a mí me está representando un gen, sino una secuencia determinada de nucleótidos que tiene un mensaje. Y ese mensaje va a ser va a ser una proteína que se va a llamar eh, X después, queratina, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eh, eh, por eso es importante que se maneje la terminología de genética de forma correcta, ¿sí? Bueno, aquí es un poquito más de lo anteriormente visto, de lo que se vio en el Power, con más detalle quizás para ampliar la información. Aquí se hace referencia a lo que dije de los cromosomas sexuales, de las zonas homólogas, de las zonas heterólogas. Aquí hay una representación sencilla de una herencia ligada al sexo, ¿sí? de daltonismo, por si quieren consultar en el momento de resolver las situaciones problemáticas. Y bueno, esto que pongo al final es muy importante, que quisiera recalcar, porque eso ya nos compete a nosotros los docentes. Enseñar genética implica promover el razonamiento. La resolución de una situación problemática supone un procedimiento, pero el docente debe indagar de tal manera que el alumno establezca relaciones conceptuales, deducciones, sepa explicar el fundamento de este procedimiento y de los resultados obtenidos a partir del mismo. Bien. A ver, hasta aquí hemos llegado, ¿sí? Hasta aquí hemos llegado. Espero que, bueno, que, que la explicación haya sido la adecuada, ¿sí? Cualquier duda, ustedes saben que se pueden contactar a través de la plataforma, ¿sí? A través del foro, con el tutor. El tutor también está en estrecho contacto conmigo. Yo estoy a su entera disposición para aclarar cualquier duda que hubiese, eh, incluso hasta a través de un pequeño audio puedo hacerlo, y se los mando a través del WhatsApp que tienen con el tutor. Así que bueno, muchísimas gracias a los a los que han participado. Si no hay ninguna otra duda, aquí finaliza la clase, pero espero si alguien quiere consultar algo. Bueno, no habiendo dudas, eso es muy importante. Vuelvo a repetirles, quedo a su entera disposición para cualquier consulta que quieran hacer. Bueno, que tengan muy buenas tardes y muchas gracias.